domingo. Es la imagen que tenemos en este momento cuando son las 8:30 de la mañana de esa gran explanada del aeródromo de Cuatro Vientos. Cientos de miles de peregrinos están a esta hora ya esperando la llegada del Papa para la misa de clausura de esta Jornada Mundial de la Juventud. Una mañana que amanece en calma, tranquila, después de una noche muy intensa, con una tormenta que rompía el protocolo de la vigilia de oración. Son muchos, cientos de miles los peregrinos, como decimos, que están a la espera de la llegada del Papa para esa misa de clausura que se va a celebrar y que cierra la Jornada Mundial de la Juventud. Es la última jornada del Papa en Madrid. 4 días intensos. Todavía le queda hoy una jornada también intensa por delante. Ahí vemos esa explanada en el aeródromo de Cuatro Vientos, con capacidad para 48 campos de fútbol, para que se hagan idea. Todo ese espacio está dividido en 1 hectárea, como 2 campos de fútbol, también para dar acogida a todos esos peregrinos, pero además... ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este especial informativo. Además, se nos ha quedado pequeño, Cuatro Vientos se ha quedado pequeño y han tenido que habilitar más espacio para acoger a los peregrinos, a los 200.000 peregrinos que anoche no pudieron entrar para asistir a la vigilia. Una vigilia que, como decimos, estuvo llena de emoción, de tensión, de momentos incluso divertidos. Desde luego fue una vigilia vibrante. Ese es el preámbulo que nos encontramos para esta misa, como decimos, de clausura. Aquí con nosotros nos acompaña Marisa Rodríguez. Marisa, buenos días. Estamos pendientes de esa misa que, como digo, venía precedida de una vigilia con muchas emociones. Desde luego fue muy vibrante. Así es, muy vibrante, muy particular. Yo creo que va a pasar a la historia como la vigilia del chaparrón. Realmente ayer el Papa dijo: hemos vivido una aventura, porque estuvo 20 minutos protegido por 4 paraguas blancos. Llovía intensamente, el viento también era fuerte, no, fortísimo, de manera que se llevó por delante una estructura, algunas carpas donde se encontraban las custodias, los lugares, las capillas que estaban habilitadas para que los jóvenes pudieran rezar durante la noche, así que algunos no han podido hacerlo. Los servicios del SAMUR ayer atendieron a 1.585 personas a lo largo del todo el día. 2 casos un poco más graves, una angina de pecho y un golpe de calor, y los otros pues eran heridos leves, sobre todo por todas las incidencias derivadas. Con el que jóvenes estos días junto al Papa, y el Papa que resistió, el Papa que quiso permanecer incluso cuando su círculo más estrecho de colaboradores le aconsejaba que se interrumpiera la vigilia, que habría que preservar, pues que no se mojara, que no se acatarrara y demás, y el Papa dijo que allí aguantaba hasta el final para corresponder a esa constancia, a ese empeño de los jóvenes que ponían, nunca mejor dicho, buen tiempo a mala cara, al mal tiempo buena cara. Pues en otro punto de Cuatro Vientos está nuestra compañera Nuria Mejías. Nuria, el acto de hoy viene precedido de una larga vigilia, como decimos, en la que la tormenta ha obligado al Papa a interrumpir su discurso media hora. Nuria. Sí, pues esa vigilia empezó a las 8:30 de la tarde y finalizó a las 10:30 de la noche. El Papa tuvo que paralizarla, interrumpirla esos 10 minutos porque, como habéis dicho, cayó una fuerte tormenta. Le vimos con su séquito, ese séquito papal que le protegía de los paraguas para que la lluvia no mojara todas esas notas que él tenía y que él iba leyendo. En cualquier caso, 10 minutos después sí que ya se retomó esa vigilia. Esa vigilia, cuando se interrumpió, quedó parada cuando esos jóvenes, en representación de todos los jóvenes que están aquí en estas jornadas mundiales de la juventud, le hacían esas preguntas. No las pudo responder el Papa, pero sabemos que lo hará próximamente, que esas preguntas no se van a quedar sin responder. En cualquier caso, la vigilia continuó hasta las 10:30 de la noche. Vimos también a los príncipes de Asturias en esa primera fila, siguiendo cada minuto de la vigilia. Uno de los momentos
más emotivos que se vivían. Uno de los momentos más emotivos que se vivían ayer aquí en esta vigilia, nos lo contaban esta mañana los jóvenes, fue la adoración del Santísimo, cuando emergió del altar la custodia de Arfe, esa joya hecha de oro y de plata que data de 1525. En ese momento nos contaban los jóvenes esta mañana que lo vivieron con muchísima intensidad. Aquí se hizo pues un silencio absoluto, vimos a esos jóvenes arrodillarse, llorar. Fue un momento para ellos, según nos han contado, muy emotivo de la vigilia. Hacia las 10:30 de la noche ya terminaba la vigilia. Benedicto XVI abandonaba este recinto de Cuatro Vientos, pero los jóvenes continuaron aquí, muchos de ellos haciendo vigilia por la noche, también aprovechando esas oraciones que Benedicto XVI pronunció para guiar los rezos de la noche, pero otros jóvenes decidieron irse a dormir, según nos contaban ahora esta mañana, porque ayer fue un día muy intenso, de muchísimo calor, y preferían estar bien para la misa que ahora se va a celebrar aquí. Sí, Nuria, desde luego eso era uno de los momentos más sublimes, cuando ascendía desde el suelo la custodia de Arfe, y recogíamos esas imágenes anoche. Había lágrimas, había silencio, un silencio sepulcral después del alboroto que había originado la tormenta. Tenemos también que adelantar que no habrá comunión para todos los asistentes, porque las sagradas formas donde estaban guardadas en unas carpas han salido destrozadas, han sufrido daños, y entonces están destrozadas, no pueden dar la comunión, como decimos, a todos los asistentes. Recordamos también que la explanada ha tenido que ser habilitada para darle más espacio ante la cantidad de personas que sigue llegando. Una marea humana que se sigue congregando en Cuatro Vientos, y que tenemos que recordar que los accesos a este aeródromo están cortados. Atención para todos los ciudadanos que quieran circular por la zona. Bueno, pues atención, porque que sepan que los alrededores del aeródromo y también del aeropuerto de Barajas están cortados. Ahí tenemos ese plano aéreo impresionante de esa multitud de jóvenes que están esperando de nuevo la llegada del Papa después de ese encuentro que mantenían anoche. José María, un encuentro, como decimos, muy interesante, pero vamos a ir primero a Nunciatura, porque está a punto ya de salir Benedicto XVI. Allí está Rosa Correa. Rosa, ¿ha salido ya Benedicto XVI? Hola, buenos días. Pues estamos aquí esperando a ver si se produce esa salida del Papa. Estaba previsto que saliera a las 8:30, son las 8:38. Seguramente que en unos segundos hará esa aparición. Como sabéis, hoy será en el coche oficial, un coche oficial negro que podremos identificar todos, porque a ambos lados irán las banderas del Vaticano, como saben, con esos colores blanco y amarillo. Estamos esperando no solamente nosotros, desde las 7 de la mañana están esperando. A las 7 de la mañana contamos 100 personas, ahora hay ya unas 300 apostadas en la acera. Están siendo amenizada esta espera por un speaker, un voluntario, que no para de gritarles lemas como Benedicto XVI, quédate, quédate, Benedicto XVI, y está diciendo el Papa mola, haremos una ola. Como estáis seguramente escuchando ahora por debajo, ese sonido, esos aplausos para decirle al Papa que salga ya, que tienen ganas de verle. Hablábamos con algunas de estas personas que llevan viniendo todos y cada uno de los días. Por ejemplo, había una familia, una mujer con sus 4 hijos, decía que había venido todos los días a las entradas y salidas, y yo le preguntaba entonces por qué venía un día más si ya lo había visto. Decía que lo que estaba buscando era una mirada hacia una de sus hijas, quería que mirara a una de sus hijas. Ese es un denominador común de casi todas las personas que están aquí, buscan esos ojos, esa mirada especial y particular para ellos del Papa Benedicto XVI. Estáis viendo esas imágenes en esa acera, la gente apostada esperando al Papa. También en la carretera ya están todos los servicios de seguridad esperando, Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, y también la seguridad particular del Papa. Como siempre la encabezará su director de viajes, que ha preparado este viaje milimétricamente. Es una persona que ha venido a lo largo de estos 2 o 3 años, ha mirado todos y cada uno de los puntos del recorrido. El recorrido de hoy, ya lo saben, son 23 kilómetros hasta esa base aérea de Cuatro Vientos. Allí se trasladará en el Papa Móvil, ya que es el último día de estas jornadas, para que todos los peregrinos puedan tener esa fotografía cerca de él, lo más cerca posible de él, y esa mirada que todos
buscan. Después aquí le seguiremos esperando en la Nunciatura porque está previsto que regrese en torno a la 1 de la tarde para almorzar con cardenales y con su séquito papal. Como veis, esta es la imagen, la estáis viendo, de la puerta de la Nunciatura donde nos encontramos. Están todos esperando, parece ser que hoy también tardará un poquito, al igual que ayer, así que, como os decimos, esperando esos recorridos y también esperando todos los miles de peregrinos seguro, porque hoy es el último día y todos quieren compartir con él estas jornadas mundiales de la juventud. Pues así es, en Rosa, todos quieren compartir esta jornada. Lo que no van a poder compartir todos, José María, es la comunión, como hemos explicado hace unos momentos. Efectivamente, tendrían previsto formas consagradas y formas y consagrar en las capillas para poder hoy distribuir la comunión, y debido a la fuerte tormenta, pues algunas quedaron afectadas, algunas de las capillas, y fueron retiradas esas formas y llevadas a capillas, a sagrarios en Madrid, en la capital, y hoy pues se reducirá enormemente el acceso de estos jóvenes a la comunión, que pueden hacer por otro lado lo que prevé ya la devoción cristiana, una comunión espiritual, uniéndose en espíritu a recibir la comunión, que seguro lo harán en estos días. Sí, desde luego la tormenta ha causado esos daños y ha roto un poco el protocolo. Ahí vemos los daños de esas carpas, como decimos, con un amplio dispositivo para intentar arreglar los desperfectos. Desde luego eso rompió el guión de toda la ceremonia, de toda la agenda que hasta ese momento se había cumplido, desde luego, con auténtica precisión. Y en estos casos, desde luego, el papel de los maestros de ceremonia son fundamentales. Marisa, ayer vimos desde luego cómo podían arreglar todo esta situación imprevista, y veíamos también una imagen muy especial, y era cómo el Papa se agarraba y se acercaba su discurso a él. Así es, verdaderamente extraño que pasen este tipo de incidencias en viajes que están absolutamente milimetrados, pero ese pequeño incidente, que afortunadamente no fue a mayores, nos dio la oportunidad de hacer esa foto fija de las personas que están en el entorno inmediato del Papa. Ayer pudimos saber quiénes toman las decisiones cuando hay que improvisar, y desde luego la última palabra siempre la tiene el Papa, pero si la tormenta se hubiera prolongado durante muchos minutos más, tal vez hubiera habido que tomar otra decisión. Y esas personas son, por supuesto, el jefe de seguridad, Domenico Gianni, también su secretario personal, Georg Ganswein, el secretario de Estado, Tarcisio Bertone, y el maestro de ceremonias, Guido Marini. ¿Y qué decidieron hacer? Pues en vista de la situación, decidieron abreviar las intervenciones del Papa. Como recordaréis, ayer fueron 5 jóvenes que le lanzaron diversas preguntas. Él tenía que contestarles a todos en castellano. Evidentemente las circunstancias no ayudaban, no favorecían, así que hubo que acortar esos discursos. Llamaron entonces al traductor habitual de castellano y abreviaron la ceremonia lo más posible, pero el Papa no estaba dispuesto a abandonar Cuatro Vientos y dejar aquí a estos cientos de miles de jóvenes católicos que llevaban esperándoles desde las 10 de la mañana y no quería defraudarles, así que en cierta manera fue un momento que se superó, nos dio esa oportunidad de ver cómo funciona esa cápsula que rodea al Papa en situaciones imprevistas y bien, transcurrió dentro de una relativa normalidad, aunque de una manera un poco más breve. Pues ahí vemos ya cómo sale el Papa de Nunciatura, 8:44 de la mañana, es la salida ya hacia Cuatro Vientos, hacia el aeródromo. Rosa Correa, buenos días de nuevo, cuéntanos. El Papa viaja en la parte de atrás del coche, así que Pues sí, ya estamos viendo como vosotros esa salida del Papa Benedicto XVI de la Nunciatura. Está acompañado, como veis, por parte de su séquito. Veíamos a Monseñor Franco, el obispo auxiliar de Madrid, es uno de los coordinadores de esta JMJ, también a Rouco Varela. En unos instantes subirá a ese coche oficial, ese coche negro que todos reconocemos, todos los que estamos aquí esperando por esas banderas del Vaticano que tiene a sus laterales. Por delante, como siempre, su director de viajes, abriendo camino
camino, es la persona que conoce milímetro a milímetro cada uno de los kilómetros y de las calles de Madrid. Siempre hay previstos 2 recorridos por si acaso hubiera algún incidente de última hora, por si decidieran por algún corte de tráfico cambiar. En este momento van a coger 22, van a hacer 23 kilómetros hasta la base aérea de Cuatro Vientos, cogerán una parte de la M30, también una parte de la M40, irán escoltados como siempre por todos los servicios de seguridad españoles, Policía Municipal, Policía Nacional, también la Guardia Civil y, como no siempre, en esa primera línea de escoltas, la Gendarmería del Vaticano y guardias suizos que van todos vestidos con traje oscuro protegiendo al Papa. Como ven, ya está el Papa subido en su coche oficial, las puertas de la Nunciatura abiertas y fuera desde las 7 de la mañana, ni más ni menos, esperándoles cientos de personas que quieren despedirle en este día. Nos contaban muchos de ellos que se conocen la agenda minuto a minuto, que son 14 las entradas y salidas del Papa de la Anunciatura. Increíble que supieran estos detalles, pero sí que lo saben. Ahora mismo, en estos momentos, hay un speaker, una persona voluntaria con un micrófono animando a todos los que están aquí, lo están viendo. Le están llamando, están diciendo: Benedicto XVI, quédate con nosotros. Están coreando su nombre, aplaudiendo. Vítores, banderas, ya se pone en marcha toda esa comitiva, todos esos escoltas. Nos contaban, nos decíamos antes que vemos muchas familias, aunque sean unas horas muy tempranas, chicos y niños muy pequeñitos, con las banderas de España pintadas en sus caras, las camisetas del JMJ y las banderas del Vaticano, porque decían que la ilusión era ver muy cerquita al Papa, sonreírle, que él les miraban y conseguir una foto lo más cerca posible. Hoy no ha podido ser porque no ha salido en el Papamóvil, pero decían que les daba igual porque volverán de nuevo a la 1 de la tarde. Aquí le esperamos porque tiene previsto un almuerzo, ya saben, con cardenales españoles y con parte de su séquito, unas 40 personas que le estarán acompañando estos 4 días. Ahora se desplaza hacia Cuatro Vientos, allí sí que cambiará el Papamóvil, ese vehículo con cristales transparentes para que todos los peregrinos le puedan ver y conseguir esa última foto. Recorrerá esa inmensa, esos 120 áreas de Cuatro Vientos, después comenzará esa misa y allí se despediría de los peregrinos, como decimos, para volver aquí y empezar también a despedirse de todos los que le han asistido a la Anunciatura en torno a las 5 de la tarde. Es esta última jornada de Benedicto XVI, así que aquí le esperamos cuando regrese y os dejamos con esa señal de Cuatro Vientos. Pues aquí le esperamos también, Rosa, y quien se sabe la agenda minuto a minuto, desde luego, es José María, y estamos ya preparados para esperar esa misa de envío. ¿Qué significa la misa de envío? Es el final de esta jornada, de toda su preparación, de todo lo que los jóvenes han ido meditando y reflexionando, y al mismo tiempo es el pistoletazo de salida para preparar la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que anunciará el lugar y la fecha al final de esta celebración eucarística. Antes nuestra compañera Anunciatura nos ha hablado de cómo la gente pues venía allí repetidas veces y se iba a ver al mismo Papa. ¿Por qué lo hacía? Pues lo hacía precisamente porque valoran ciertamente la persona de Joseph Ratzinger, pero sobre todo lo que significa y representa. Es lo que él decía en sus memorias cuando se ordenó, decía que la gente le veneraba como sacerdote porque representa a Jesucristo, y eso es lo más importante para el Papa. Si queremos recordar un dato también, José María, Marisa, y es que la tormenta ha causado daños, como venimos contando a lo largo de la mañana. Se ha caído un poste, también ha causado destrozos en una carpa, y lo más importante es que hay 7 heridos leves. Vamos a hablar con Clara Hostalet. Clara Hostalet está situada en la explanada con los peregrinos, pero en este momento nos escuchas. Clara, ¿puedes contarnos qué sabes, qué te dicen los peregrinos, qué sabes acerca de estas incidencias? Pues sí, hace solo unos minutos han avisado por megafonía, han avisado a los cientos de miles de peregrinos que ya están en pie que no habrá comunión para todos. Debido a la tormenta, han dicho, se han destrozado varias capillas eucarísticas, como así las han llamado, y por tanto no se podrá repartir la comunión. Les han pedido a los peregrinos que esperen en sus parcelas, y aquellos que no puedan comulgar, que sí, digamos, reciban lo que le llaman la comunión espiritual, que compartan
esa comunión espiritual. Por lo demás, también han pedido a los peregrinos que ya están en pie y esperando al Papa que recojan el campamento, las esterillas, los sacos de dormir, las tiendas de campaña. Sí que les ha dado tiempo a desayunar. Los voluntarios de la JMJ han repartido unas bolsas y en ellas contenían pues un batido de chocolate, un croissant y algunas galletas. Ha sido una noche muy larga, una noche de vigilia, de oración. Algunos, otros muchos, han aprovechado para dormir ya rendidos por el cansancio. Entre estos peregrinos nos hemos encontrado con una pareja venezolana, Adriana y Rafael. Adriana, vosotros llegasteis anoche aquí a punto de que comenzara la vigilia y con el tiempo anunciando lluvia, amenazando lluvia. Sí, bueno, llegamos y estaba cerrado por los policías, pero cuando empezó la lluvia, nos dejaron pasar. Luego empezó a ser más fuerte la tormenta y nos separamos de nuestro grupo. A la final reinó la voluntad de Dios porque quedamos en un buen sitio cerca del altar. ¿Y cómo ha sido esa noche de vigilia, de oración que habéis vivido en pareja y no se puede decir que en soledad porque os rodeaban cientos de miles de personas, ¿no? Sí, bueno, cuando llegamos aquí hubo una oración al Santísimo, ese fue el momento de mayor espiritualidad y después, bueno, conseguir aquí compartir con la gente de la India, los italianos, aquí es nuestro puesto y dormir como podíamos, incómodo en el piso con las piedras, pero todo por Cristo. A punto de regresar ya a vuestro país, de participar en el acto más multitudinario en esta misa oficiada por Benedicto XVI. Adriana, ¿con qué imagen te quedas de esta JMJ 2011? Indescriptible, o sea, los 4 continentes aquí, todos unidos por una misma causa y bueno, inexplicable. Y bueno, con las palabras que me quedo del Papa, lo que nos dijo anoche, que se sentía muy orgulloso de todos los peregrinos de hacer este sacrificio por él y por Cristo. Bueno, pues estas son las palabras de Adriana y Rafael, 2 peregrinos entre cientos de miles de personas que esperan ya a participar en esta misa oficiada por el Papa Benedicto XVI. Pues siguen llegando más peregrinos, son las 9 menos 10 de la mañana y siguen llegando más peregrinos, como decimos, y también otro de los protagonistas en esta gran explanada es, Marisa, el escenario. Se manejan medidas descomunales y desde luego lo que se quería destacar era a una persona entre 1 millón. Así es, se quería destacar solamente, bueno, no solamente, pero especialmente la imagen del Papa, que se le veía verdaderamente pequeñito porque estamos hablando de 200 metros de largo. Hay también que destacar lo bien que ha soportado la estructura el viento tan fuerte que soplaba anoche. Algunas estructuras cayeron, pero el escenario prácticamente ha quedado intacto. Decirles que, como han escuchado este peregrino, la noche ha tenido que ser bastante difícil para ellos. Ya, si no hubiera llovido, ya habría sido difícil dormir aquí en el aeródromo de Cuatro Vientos, pero imagínense dormir además con los sacos empapados en agua. Así que algunos decidieron salir del aeródromo, buscar otros lugares un poco más secos para dormir y regresar esta mañana, porque además se ha ampliado el espacio. A partir de hoy pueden entrar 200.000 peregrinos más para participar de esta misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Y dentro de ese escenario, desde luego, destaca como elemento principal, como elemento muy llamativo, ese árbol que se concibió como sombrilla y que ayer acabó convirtiéndose en un auténtico paraguas, José María, pero además tiene un auténtico significado bíblico, el árbol de la vida. Efectivamente, el árbol de la vida del libro del Génesis, donde se produce la caída original de Adán y Eva, cediendo a la tentación del demonio y llevando, bueno, pues como el inicio del mal, ¿no? Y después el árbol de la cruz. Cristo se simboliza en la cruz, se simboliza como el árbol donde viene la vida, donde está Cristo. Y vemos también en la cultura bíblica que el árbol es expresión de vida, es expresión de afianzamiento, y San Pablo nos dice que los cristianos estamos injertados en Cristo. Y ayer se escuchó el Evangelio, la proclamación del Evangelio de la vid, en la que los cristianos forman parte y están unidos como el sarmiento a la vid, así estamos unidos a Cristo. Como veis, estas imágenes simbolizadas en el árbol, que aquí se utiliza como elemento decorativo, pero también siguiendo y poniendo plástica al
el lema que habla de enraizados en Cristo, edificados y enraizados en Cristo, firmes en la fe. Ese es el lema tomado de San Pablo para esta Jornada Mundial de la Juventud que está a punto de concluir en Madrid con esta gran celebración eucarística que es punto final de este encuentro y al mismo tiempo inicio de una nueva etapa que será una más en la historia de estas Jornadas Mundiales de la Juventud que iniciara el Papa ya beato Juan Pablo II en el año 1984, pero ya la primera Jornada Mundial internacional en el año 1986 y que está a punto de concluir la última aquí en Madrid. Y otro de los elementos de ornamentación, desde luego muy visuales, muy plásticos, son sin duda las vestimentas litúrgicas y también todo el ornamento litúrgico. Marisa, millones y millones de puntadas. Muchísimas puntadas y 45 kilómetros de tela. Ahí es poco, son 30 empleadas de un taller de Villaviciosa de Odón las que han elaborado las casullas, mitras y todo lo que están utilizando tanto en la misa de hoy como en la de ayer en la Catedral de la Almudena los obispos, y además han elaborado también las 2 casullas y las 2 mitras del Papa, la que llevó ayer y la que va a lucir esta mañana. A el trabajo duro y desinteresado de estas 30 empleadas hay que sumar la campaña Coser y Cantar, que también ha hecho bastantes miles de puntadas, porque ellas se han encargado de elaborar las salvas, purificadores, los manutergios, es decir, los lienzos, todo lo que hoy vamos a ver sobre ese escenario, todo lo que va a formar parte de esa ceremonia solemne, está hecho de manera desinteresada por muchas personas voluntarias. Y las celebraciones litúrgicas, desde luego, se manejan unas cifras también, como en toda la Jornada Mundial de la Juventud, desde luego, pues muy descomunales, pero yo no me atrevo a darlas, José María. ¿Cómo va a ser la celebración litúrgica en cuanto a números? En cuanto a número, pues los organizadores hablan de casi 2 millones de jóvenes, ¿no?, presentes, de personas en este también se unen personas mayores a este final de la Jornada Mundial de la Juventud. Pero antes lo que decía Marisa, refiriéndose a las vestimentas litúrgicas, esta jornada es fruto del trabajo de mucha gente que pone un poco, y con todo ese poco se ha hecho esto que es mucho y que bate récord en todos los sentidos. Hemos visto también la presencia de unos 6.000 sacerdotes que están llenando, y lo verán después cuando el realizador ofrezca algunas de esas imágenes a lo largo de la celebración del inicio de tantos y tantos sacerdotes venidos de todo el mundo acompañando a jóvenes peregrinos y que concelebrarán con el Papa, con casi el millar de obispos que se han hecho presentes también. O sea que podríamos decir que hoy el centro de la Iglesia Católica con toda seguridad está en Madrid, y está allí la gran representación de todos los estamentos que conforman la Iglesia en todo el mundo. Hay una representación de muchos países del mundo, en total 193 que hacen realmente mundial, y si quieren con el término cristiano católico, esta celebración que estamos asistiendo, que ya humanamente contemplado es todo un espectáculo de alegría que se sobrepone a las inclemencias que no se pueden controlar, pero de las que se saca fuerza y sobre todo pues se vive un espíritu que sabe sobreponerse a las contrariedades y hacer una opción por la alegría, por el compromiso, que es lo que estos jóvenes tienen como estilo. Y hemos visto en Madrid en estos días que están ayudando en todo, están dando las máximas facilidades por donde pasan, pues no queda rastro de desorden, sino al contrario, de buen comportamiento, y es fruto de un estilo de juventud y de confianza. Yo creo que es un 10 el que hay que poner a estos jóvenes representantes también de la juventud de todo el mundo. Nuria Mejía está también de frente a ese escenario, está pegada también a los peregrinos. Nuria Mejía, buenos días. Sí, ese escenario que es imponente, mide 4.000 metros de altura y simula la imagen de una ola, una montaña. Nos decían algunos de peregrinos que para ellos era como una imagen bíblica. Tiene hasta vestuarios
para que los utilicen los sacerdotes, los obispos y también alguna capilla. Aquí en el escenario ya vemos que ya se han concentrado los obispos y los sacerdotes que van a concelebrar esta misa con Benedicto XVI, hasta 4.000 cardenales y obispos. Sí, como decía, ya están aquí en este altar hasta 4.000 obispos y sacerdotes que van a concelebrar esta misa con Benedicto XVI. Otro dato que nos llamaba la atención es que se han hecho más de 4 millones de formas sagradas para repartir, aunque como venimos comentando, algunas de ellas se han destruido por la tormenta que ha caído. También hay exactamente el dato que teníamos, perdón, eran 40 metros de altura, Nuria. Sí, y también mil litros de vino para repartir en estos momentos. Tenemos que decir también que la misa va a ser oficiada en latín, que es la lengua oficial de la Iglesia, aunque también habrá peticiones en árabe, en chino, en castellano y en italiano. Nos contaban también algunos peregrinos cuando subíamos aquí que uno de los momentos que más esperan es la homilía del Papa, esas palabras, esos mensajes que lanzará Benedicto XVI y que para ellos van a ser muy importantes. Son las 9 de la mañana, estamos esperando que llegue el Papa. Hemos visto cómo hace unos minutos salía de la Anunciatura, hablaba Nuria Mejía de lo importante de los mensajes, y eso vamos a ver precisamente. José María, ¿qué se espera de esta misa? Porque lo que sí que esperamos es que se dé el mensaje principal en esta Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. El mensaje principal, que en Benedicto XVI no hay que hacer mucho esfuerzo para suponer cómo será. En definitiva, animar a que no tengan miedo los jóvenes ante las dificultades, las contrariedades, las crisis que padecen y de los que ellos son especialmente sufridores, que hay que tener esperanza en el futuro, que hay que apostar por los valores y sobre todo hay que apostar por Dios, al que el Papa ha hecho una reafirmación diciendo que lo más importante es mostrar que Dios nos ama y nos lo ha mostrado en su Hijo Jesucristo. Jesucristo les va a ofrecer el Papa, seguro que sí, como modelo, camino, verdad y vida, como dice el Evangelio, para estos jóvenes que se han dado cita en Madrid, procedente de todo el mundo. Ahora ellos tendrán que volver a sus lugares de trabajo y del dicho al hecho. Ellos tendrán que poner en práctica esta experiencia que seguro marcará las vidas de muchos de ellos con decisiones de compromiso, no solo a la vida sacerdotal, a la vida consagrada como religiosos o religiosas o como laicos consagrados a Dios, o en la vida misionera, sino también como padres y madres de familia con la vocación matrimonial. En definitiva, pasar del dicho al hecho, pasar de una fe creída a una fe vivida, a una fe celebrada, poniendo a Dios en el centro de todo. Y otro de los mensajes también de Benedicto XVI a los jóvenes es que les hace siempre una llamada al respeto al medio ambiente, y eso es lo que se espera que ocurra hoy aquí, Marisa, con ese programa de emisión cero. Así es, una empresa va a calcular y compensar las emisiones directas de gases de efecto invernadero que se producirán hasta la noche de hoy, es decir, a lo largo de estos 4 días de la Jornada Mundial de la Juventud, y lo hará con créditos de carbono para varios proyectos. Os comentamos algunos: un campo de energía eólica en Nueva Caledonia, una mini hidráulica en Honduras, un proyecto de reforestación en Uganda y 2 de recuperación de metano en vertederos de China y Turquía. También hay que decir que a través de Internet se puso en marcha una campaña que se llama Carpooling, de manera que los jóvenes se ponían en contacto unos con otros para poder venir todos juntos en el mismo coche desde las distintas provincias desde las que se han desplazado hasta Madrid. Esto supone, desde luego, un ahorro en combustible, un ahorro en tiempo, y también es una medida a favor del medio ambiente. Y otra medida a favor del medio ambiente: una ruta sostenible. Muchísimos peregrinos han venido andando y otros en bicicleta, y además también hay bicicletas aquí en el aeródromo de Cuatro Vientos que generan energía para recargar los teléfonos móviles o los ordenadores portátiles. Bueno, pues todo esto arropado, como ven ahora,
por la música litúrgica, por los coros y la orquesta de la Jornada Mundial de la Juventud, presidiendo ahí esa cruz que es uno de los iconos de esta Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, esa cruz itinerante que regaló Juan Pablo II a los jóvenes, ahí presidiendo, mirando a todos los peregrinos, todos los jóvenes siguen esa ruta, ahora está presidiendo este momento culminante para la Iglesia. Vamos con Clara Hostalet. Clara Hostalet está muy pegada a los peregrinos, muy pegada a las historias. Clara. Pues sí, muy pegada a todo lo que ocurre aquí. Cientos de miles de personas esperan la llegada ya de Benedicto XVI. Entre los cientos de miles de peregrinos no nos podemos olvidar de muchos que han tenido durante esta semana una labor muy importante. Son los voluntarios, se calculan unos 30.000 que han colaborado para que todo salga bien. Entre ellos podemos hablar con Manoli y Carolina, que han hecho un alto en el camino. Ellas han estado en Alcorcón, en una iglesia, en un polideportivo. Manoli, buenos días. ¿Cuál ha sido vuestra función durante todos estos días? Bueno, pues nuestra función ha sido pues darle la bienvenida a los peregrinos que teníamos asignados y procurar que desayunasen y que estuviesen bien atendidos. ¿Cuál es el ambiente que has vivido entre los peregrinos? ¿De qué nacionalidad eran? Pues un ambiente pues de fiesta, de conocer a gente de diferentes países y no sé, y tener una vivencia diferente a la que se tiene normalmente. Carolina tiene 16 años, para ella estas son sus primeras jornadas mundiales de la juventud. Carolina, ¿te las imaginabas así? No, claro que no. Es magnífico estar entre tanta gente de diferentes países porque se vive un ambiente totalmente diferente al que vivimos normalmente cada uno en su parroquia. Y bueno, ha sido magnífico y una experiencia para repetirlo. Así que te podrías apuntar a las próximas. Sí, sí. Bueno, Manoli, tú has estado, digamos, a los dos lados de la valla, ¿no? Por un lado, como voluntaria y hoy estás aquí como una devota más. ¿Con qué imagen te quedas y cuál es la impresión que tienes tú de estas Jornadas Mundiales de la Juventud? Bueno, pues mi impresión personal es que, no sé, yo jamás había visto tantísima gente junta y con tanta devoción y todos para la misma persona y no sé, y pues algo muy, no sé cómo decirte, muy emocionante. Pues muchísimas gracias a las dos, os dejamos que sigáis trabajando y atentas a una misa que comenzará en apenas media hora. Ya por megafonía están avisando de que todos los peregrinos recojan ya sus enseres, el campamento, porque Benedicto XVI está a punto de llegar. Pues le decían a Clara, esta señora, que desde luego nunca había visto a tanta gente junta, y vemos ahora ya a Benedicto XVI que va a subir al Papa Móvil para hacer el recorrido ya por la explanada de Cuatro Vientos, para acercarse. Será el momento en el que más cerca esté de sus fieles, de sus peregrinos. Decía esa señora, nos dejaba ese testimonio de que no había visto nunca a tanta gente junta. No es fácil reunir a tanta gente. De hecho, el gobierno ha declarado este acontecimiento de excepcional interés. Un acontecimiento de excepcional interés que estamos viviendo en Televisión Española desde el pasado jueves, cuando el Papa Benedicto XVI aterrizaba en España. Ahora vamos a ver ese recorrido, nos preparamos ya para esa misa de envío, en la que desde luego vamos a ver un amplio despliegue donde está representada prácticamente toda la Iglesia, José María. Efectivamente, no solo porque está el sucesor de Pedro, que es el fundamento de esa unidad, sino porque todos confiesan lo mismo, y aquí vemos pues los obispos, sucesores de los apóstoles, vemos a tantos y tantos sacerdotes que participan del ministerio ordenado, y al mismo tiempo acompañando a los peregrinos que vienen de sus parroquias, de sus colegios, asociaciones, movimientos, es decir, pastores y fieles, en definitiva la Iglesia. Y la Iglesia, como su misma palabra significa, es congregación, es reunión. Pues hoy es Iglesia con mayúscula, es la Iglesia católica, es la Iglesia universal, donde no hay distinción ni de razas ni de lenguas, sino todos compartiendo la misma fe, que será la que en el Evangelio que se escuchará en la celebración de la misa que pone final a esta jornada, es el de la confesión de fe del apóstol Pedro, que confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pues desde luego aquí lo que se está viviendo es un auténtico
ambiente de fiesta, una fiesta en la que contrasta el color muy variado, todos los colores en la explanada, desde luego es una explosión de color, y justo enfrente predomina el blanco que nos decía el padre José María hace solo unos días que simbolizaba la alegría. Bueno, una fiesta de alegría se vive aquí en Cuatro Vientos y también está muy plagada de iconos, de símbolos, Marisa. Así es, sobre todo los dos símbolos más importantes de la Jornada Mundial de la Juventud, que es la Cruz de los Jóvenes y el icono de la Virgen, el icono que fue en el año 2003, cuando Juan Pablo II se lo entregó a los jóvenes para que lo llevaran en peregrinación junto a la cruz a todos aquellos países donde se fueran a celebrar las Jornadas Mundiales de la Juventud. Es una copia de la imagen de Maria Salus Populi Romani, que significa María Salud del pueblo romano. La original se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Es una de las imágenes consideradas de San Lucas y que por muchos siglos se le atribuyeron capacidades milagrosas. A ella se encomendaron algunos papas, como el Papa Pío V, para que hubiera una victoria en la batalla de Lepanto, o incluso Gregorio XVI para que terminara con una epidemia de cólera. El otro símbolo importante, como os decíamos, es la Cruz de los Jóvenes, que Juan Pablo II entregó a ellos en el año 84 para que la llevaran en peregrinación por todas las ciudades. Esa cruz llegó a España, ha pasado por todas las diócesis, pero no únicamente, también ha ido a hospitales, ha ido incluso a cárceles. La primera vez que esa cruz pisó España fue en el año 89, cuando aquí se celebró la primera Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela. En el año 2009, los anteriores organizadores, los jóvenes de Sydney, Australia, se la entregaron a los españoles, y a partir de hoy serán los españoles los que se la tengan que dar en una especie de relevo a los siguientes organizadores, con toda probabilidad brasileños. Bueno, pues comienza ese esperado recorrido del Papa por la explanada de Cuatro Vientos, de este aeródromo, cuna de la aviación militar, según reza justo a la entrada, que ahora ya tiene uso compartido. Ahí escuchamos ya la entrega de los peregrinos con esos aplausos, arropando al Papa a su paso por la explanada, como decimos. Y desde luego en estos momentos lo mejor es escuchar ese sonido que nos llega desde Cuatro Vientos. Larga, porque anoche no pudo hacerlo. Primero por la premura de tiempo. Anoche no pudo hacer ese recorrido por la premura del tiempo, por ese bochorno, y además vamos a tener más suerte porque primero por la hora y desde luego también porque se espera una temperatura más baja que la que se vivía ayer. Ese recorrido siempre escoltado por su equipo de seguridad, y como decimos, ahí se puede ver muy bien, se puede apreciar ese escenario donde va a estar representada, como decíamos, la Iglesia Católica. Son días de muchos mensajes, de muchas palabras, de muchas imágenes. Vamos a recordar, José María, algunos de esos mensajes, porque él se ha dirigido a seminaristas, se ha dirigido a religiosas. ¿Qué destacaríamos hasta ahora de todos esos mensajes, José María? Pues empezando por el primero, en esa petición que le hace el Papa. Al Papa le hace Su Majestad el Rey, diciendo a los jóvenes que están viviendo de manera especial y sufriendo por la crisis, el desempleo, y hacen falta valores para superarlo. Por favor, ayúdenos, ilumínelos, y es lo que ha hecho el Papa estos días, con palabras de esperanza, de ánimo, confiando en ellos. Y hemos visto también esa apuesta del Papa por la verdad a los profesores universitarios, diciendo que la universidad no es solo para fabricar profesionales y fijarse solo en los parámetros del mercado, sino sobre todo para hacer que las personas lleguen y busquen la verdad todos juntos, profesores y alumnos. Hemos visto también ese apoyo a las religiosas, diciéndole que merece la pena el sentido de sus vidas de entrega a Cristo y de servicio a los demás. Y hemos visto después ese encuentro con los discapacitados, en el que ha dicho que una humanidad que no es sensible y solidaria con los que sufren es una humanidad que deja de serlo. Y por último, el encuentro con los jóvenes, que hoy les dará el mensaje de empujón para ser comprometidos. Pues cada vez queda menos para escuchar ese mensaje, ese empujón, como dice José María. Está ya
recorriendo esa gran explanada, como decimos, es una explanada impresionante. Tiene capacidad, para que se hagan una idea, de 48 campos de fútbol, y para que la organización desde luego está perfecta, se ha dividido en parcelas que equivalen a 2 campos de fútbol. Pero en este momento desde luego lo que se impone es, aparte de ese recorrido, es como la música está arropando en este momento el recorrido de Benedicto XVI. La música siempre protagonista en este tipo de actos. Marisa. Así es, y durante estos días seguramente han escuchado ustedes este tema infinidad de ocasiones. Es el himno que se ha compuesto para esta Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, con letra del Obispo Auxiliar de Madrid. No crean que solo hay esta versión para coro y orquesta, se han hecho muchas más, se han hecho una versión soul, jazz, pop, flamenca, concierto, aire rociero, es decir, la música está muy presente. También se hizo además un concurso musical en internet que se llamaba Madrid me encanta, en el que participaron 138 grupos, siempre con protagonistas jóvenes. Ellos mismos componían sus propios temas. En el lema de la Jornada Mundial de la Juventud se eligieron los 5 mejores, eran de diferentes países y hemos tenido oportunidad de escucharlos a lo largo de estos días. Protagonistas de la música en esta ceremonia solemne, el Orfeón Donostiarra, la Escolanía del Escorial y la Orquesta y Coro de la Jornada Mundial de la Juventud, que como saben está compuesta por músicos y por cantantes voluntarios que han ensayado durante muchos meses. Bueno, pues además al final de la misa seguirá de alguna manera el espectáculo, porque va a haber globos, palomas y también una mascleta. Decimos espectáculo porque desde luego la puesta en escena es muy plástica, es desde luego de una auténtica belleza. Estaremos pendientes, por lo tanto, de ese recorrido hasta que el Papa llegue al mismo altar. Él va a ocupar la parte alta de un altar que quiere representar el Sermón de la Montaña. José María, desde luego está todo muy medido, el árbol de la vida, el Sermón de la Montaña. Sí, y sobre todo quiere ser, pues estar armonizado con la alegría que están viviendo los jóvenes y con una propuesta de que el cristianismo no es algo de tiempos pasados, no es algo trasnochado, sino que, como la misma Iglesia, el cristianismo es joven y tiene respuesta, las que el Papa va a dar a los jóvenes que ayer le preguntaban por el sentido del sufrimiento, de cómo vivir su vocación matrimonial, en concreto era un chico, o aquella chica alemana que decía, mire, yo no tengo fe, no soy incluso cristiana, pero me atrae la figura de Jesucristo y quiero que me explique cómo es Él. El Papa, que está escribiendo un libro que se titula precisamente Jesús de Nazaret, del que ya han salido 2 volúmenes. Bueno, pues yo creo que tenemos un Papa que da respuesta y da respuestas a las inquietudes, a los anhelos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y, como hemos comprobado estos días, a lo que necesitan los jóvenes, sobre todo para mantener la esperanza en un mundo que a veces se pone oscuro a aquellos que más lo necesitan. Una invitación, en definitiva, a vivir la fe en Dios, pero que tiene unas consecuencias, como ocurre en el cristianismo, de beneficio para todos, porque el culto a Dios, la autenticidad de la fe en Dios, solo se muestra y es posible comprobarla cuando se vive y se ama a los demás. Y desde luego lo que estamos observando es un auténtico entusiasmo cuando los peregrinos se van sintiendo cada vez más cerca del Papa, saben que está ya en ese recorrido, y a medida que se van acercando a ellos el entusiasmo desde luego es patente. No se quieren perder un detalle, sacan sus móviles, sus máquinas, y es que desde luego el acontecimiento es singular. Un acontecimiento que, como ven, reúne a cientos de miles de jóvenes venidos de todo el mundo. Pero nos vamos acercando al altar y los detalles de la misa, Marisa. Hay algunos detalles curiosos que van a ver ustedes dentro de pocos minutos. Por ejemplo, el cáliz que utilizará el Papa Benedicto es del siglo XVII, prestado por Patrimonio Nacional. Como han escuchado antes, se han elaborado en conventos de toda España 5 millones de formas para dar en comunión, aunque algunas se han malogrado por la lluvia de esta noche. El vino ha sido cedido por unas bodegas de Jerez. La misa durará alrededor de 2 horas. Al final se rezará el Ángelus y finalmente el Papa desvelará la próxima sede de la Jornada Mundial de la Juventud. Con casi total seguridad, Río de Janeiro, y en el año 2013, no el 2014, para no coincidir con el Mundial de Fútbol.
Bueno, pues eso será dentro de 3 años, Marisa. De momento vamos a recordar las tres jornadas mundiales que ha vivido. Ahí vemos a los reyes. Vemos a los reyes, vemos también al ministro de Fomento, a Esperanza Aguirre, al alcalde de Madrid y al ministro de la Presidencia, reunidos esperando la llegada del Papa. Son las personalidades que van a asistir también a esta ceremonia religiosa que, como digo, concentra a cientos de miles de personas para asistir a esta misa de envío. Iba a decir que teníamos tres jornadas mundiales de la juventud: Colonia, Sídney y Madrid. José María, ¿qué titular le pondrías a Madrid? A Madrid, pues yo creo que es la jornada que invita a la esperanza y a la valentía. Veíamos a los reyes nos dejaban también estos días una imagen en el Palacio de la Zarzuela con toda la familia real. Después el rey mantenía un encuentro privado, el rey y la reina, un encuentro privado con el Papa, y después posaba toda la familia real, los príncipes de Asturias con sus hijos y también la infanta Elena con sus hijos. Los príncipes de Asturias, recordamos, estuvieron anoche en la vigilia de oración. El Papa Benedicto XVI, la tercera vez que viaja a nuestro país. Recordamos, recientemente estuvo en Santiago de Compostela y en Barcelona y anteriormente en Valencia. El entusiasmo, desde luego, de los peregrinos. No sabemos si habrán dormido, pero desde luego están bien despiertos. Muy despiertos. Curioso, ese anillo inmenso que lleva el Papa es llamado el anillo del pescador. Es un anillo que se suele destruir porque es un anillo con el que se sella. Antiguamente se sellaban los documentos de cada Papa, y el que lleva Benedicto XVI es un anillo que se le impone, o sea, se lo colocan en su mano el día del inicio de su pontificado, y representa al apóstol Pedro tirando las redes en el mar de Galilea. Al fin y al cabo, el primer Papa, recordarle permanentemente que el primer Papa era un pescador. Desde luego esta mañana de domingo, última jornada de visita del Papa a España, nos está dejando ya imágenes singulares, imágenes desde luego muy coloristas, pero no para aquí la agenda de Benedicto XVI. Después tendrá ese almuerzo con su séquito y después irá a visitar a los voluntarios antes de irse ya con destino a Roma. Marisa, los voluntarios, un papel determinante en esta Jornada Mundial de la Juventud, igual que en otras. Así es, han sido alrededor de 30.000 los que han trabajado para organizar esta Jornada Mundial de la Juventud. Muchos llevan 2 años trabajando, algunos se han pedido excedencias en sus trabajos, otros han aprovechado las vacaciones, unos a tiempo total, otros a tiempo parcial, y como la organización sabía que para ellos, que son jóvenes católicos y que querían ver de cerca al Papa, no iba a ser posible para todos verle, porque muchos están justo al final del aeródromo de Cuatro Vientos, así que lo están viendo prácticamente igual que ustedes por las pantallas, las grandes pantallas y los grandes monitores que hay instalados aquí. Pues por eso se ha organizado ese encuentro con ellos en IFEMA, para que el Papa pueda charlar con ellos. Seguramente muchos se querrán hacer fotografías. En ese mar de banderas de distintos países, les recordamos, 193 países. Hemos visto algunas de Noruega con crespones negros. Son crespones de luto por los fallecidos en los crímenes de la isla de Utoya. Si queremos recordar también que decenas de miles de peregrinos no van a poder comulgar, recordamos, por esos daños que sufrían las carpas donde estaban guardadas las sagradas formas. Un poco decepcionante en este caso para esos peregrinos, pero desde luego no queda más remedio que comprenderlo. La naturaleza es caprichosa. En este caso, anoche, justo cuando empezaba la vigilia, empezó a descargar una tormenta de agua y viento que nos dejaba también imágenes curiosas, y desde luego también nos dejaba silencios, alboroto, un contraste muy vibrante. Fue una vigilia tremendamente emocionante, nos dejaba momentos
muy emotivos, como digo, sobre todo ese contraste de los peregrinos que pasaban del alboroto, del júbilo, a de repente estar en un silencio que parecía casi imposible ante tanta gente concentrada. Se va dirigiendo al altar, es un momento, como decimos, recordamos, culminante de estas 4 jornadas que ha estado Benedicto XVI en nuestro país. Pedíamos antes un titular a José María, le vamos a pedir ahora una foto. José María, ¿con qué imagen te quedas hasta ahora? Pues me quedo con 2 fotos, si me permites. Una con el Papa, con los jóvenes discapacitados, invitándonos a no perder el sentido de solidaridad con quienes sufren. Y la otra foto era el Papa abriendo los brazos al pasar la puerta de Alcalá, que expresión de entrar en el corazón de los españoles y sobre todo de abrir sus brazos a todo el mundo y abrazar a los jóvenes que aquí se han dado cita. Este viaje, desde luego, empezaba en ese avión, en ese Airbus de Alitalia que le traía el jueves a las 12 de la mañana cuando aterrizaba y cuando veíamos la primera imagen de de Benedicto XVI. Juan Pablo sigue estando muy presente todavía también en nuestra memoria. Marisa, ese avión, desde luego, que se convierte en una auténtica redacción y que da mucha información a los periodistas. Así es, tradicionalmente el Papa llega a España en un vuelo de Alitalia adaptado y regresa en un vuelo de Iberia también adaptado, que se convierte en un pequeño Vaticano volante. Tenemos ya algunos detalles de cómo será ese vuelo de Iberia en el que regresará a Roma esta tarde. En el avión habrá el escudo estará en el fuselaje del avión, habrá en los reposacabezas también el escudo del Vaticano, una vajilla específicamente preparada para dar de comer a todo el séquito papal, también a los periodistas que habitualmente le acompañan. El menú, pues platos españoles como crema fría de tomate con jamón ibérico, lomo de cordero, lechal al horno, un plato de quesos españoles, piñones y mermelada de higo. El hilo musical, pues como hicieron también en el anterior viaje a Santiago de Compostela, Joaquín Rodrigo, Granados, Albéniz y Mozart, y por supuesto Radio Nacional va a poner en el hilo musical una grabación del coro de los niños de la Catedral de Ratisbona que dirige el hermano del Papa, Georg Ratzinger. Pues ahí están los reyes esperando ya la llegada del Papa. Está a punto ya de bajarse de ese Papa móvil. Recordamos que esta es el tercer encuentro con los reyes. El cuarto será en el aeropuerto de Barajas. La familia real, desde luego, se ha volcado con la visita del Papa. Serán 4 ocasiones en las que se van a ver, y ahora ya, como decimos, en el acto central de esta misa de envío. Esta misa de envío que es solo el final de una etapa, porque la Jornada Mundial de la Juventud sigue. Esto es solo un trayecto, una parada en el camino, como decíamos, continuará en Sao Paulo. Pero ahora el momento de esta bienvenida también, de este saludo antes de comenzar la misa. El rey saludando a Benedicto XVI. Recordamos que es la tercera vez que se reúnen. Saludos también para su secretario personal del Papa. Recordemos que el Papa tiene, además de ser líder religioso, por supuesto, es jefe de Estado del Vaticano. Y ahí ya por esa alfombra roja se dirige hacia el escenario, ese escenario, como hemos contado, imponente y que contrasta. Esto es un contraste, desde luego, de color, saludando a distintas autoridades. Está a punto ya de comenzar, como decimos, esta misa de envío que clausura la Jornada Mundial de la Juventud en cuanto a los actos religiosos. Pues ahí Benedicto XVI se dirige hacia el altar, se va a revestir para participar en esa ceremonia, como decimos, una ceremonia multitudinaria donde hay capacidad en el altar para 2.000 personas. Un altar con capacidad para 2.000 personas. Desde luego, el dato, solo decirlo, impresiona.
Es el momento en el que el Papa lo van a revestir para esa ceremonia. Se impone ahora la megafonía para los cientos de miles de peregrinos que están deseando ya escuchar de nuevo al Papa que les decía ayer en tono divertido: hemos pasado una aventura. Esas eran las últimas palabras que tenemos de Juan Pablo II a sus chicos, a sus jóvenes. Una aventura que continúa, José María. Efectivamente, y estoy seguro que incluso la megafonía les estará invitando a adentrarse ahora en otro clima, en el clima de oración, del acto litúrgico, de la celebración de la misa, de pasar ya pues después de estas largas horas, incluso con el incidente de la tormenta felizmente superado, incluso visto con sentido del humor y sobre todo con ese sobreponerse con el que han vivido estos jóvenes, pasar ya a este acto central y culminante y al mismo tiempo inicio de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, de la celebración eucarística. Ahora toca oración, ahora toca silencio, cánticos, recoger el espíritu, y es lo que ha hecho el Papa nada más entrar a la sacristía, que ha echado incienso en el incensario, el incienso que se le ofrece a Dios como expresión de nuestras oraciones en ese humo perfumado que se eleva al cielo. El Papa con ese gesto ha entrado en otro ámbito y empieza a revestirse con las vestiduras sagradas, cada una con un significado, y pasará después a presidir esta gran Eucaristía en esta celebración y en este marco de ese escenario que ha resistido felizmente todas las inclemencias, ¿no? De una arquitectura efímera, pero que se ha mostrado enormemente consistente. Desde luego una arquitectura efímera. Vamos a recordar el nombre de ese arquitecto, Ignacio Vicens, un experto desde luego en arquitectura efímera. Quería un escenario que fuera alegre, vivo, dinámico y sobre todo moderno, pero también decía, una de sus ideas principales era destacar a una persona, como decía, entre 1 millón. Recordamos también que ese arquitecto ha sido el diseñador de los confesionarios en el Retiro, esos 200 confesionarios que han estado desplegados en el Retiro para que los jóvenes se pudieran confesar, y también el diseñador de Cibeles, porque desde luego esta Jornada Mundial de la Juventud ha tenido unos escenarios muy significativos en Madrid. También ayer veíamos la Almudena, que Marisa estaba allí y recogía desde luego algunos testimonios, algunas de las ideas de los mensajes que se le dirigían a los seminaristas. Así es, hemos visto, como has dicho, escenarios efímeros, pero también otros que, a pesar de que incorporaban novedades por la llegada del Papa Benedicto, se van a quedar. Es decir, ayer, por ejemplo, en la fachada principal de la Catedral de la Almudena veíamos 4 relieves, un pantocrátor nuevo que se había situado en esa fachada y que ya permanecerá allí para siempre, 2 grandes ángeles, un San Gabriel y un San Miguel, y algunas otras novedades, porque la Catedral de la Almudena realmente, aunque lleva más de 100 años, sigue constantemente renovándose, siguen incorporándose novedades a ella, y efectivamente la visita de un Papa es un buen momento para que se note, para que se vean y para que permanezcan allí. Pues parece ya que está a punto de empezar desde luego la misa, porque empezamos a sentir ese silencio, como les digo, ese contraste que ahora se puede apreciar mejor entre el blanco de las autoridades y personalidades religiosas y esa marea humana que desde luego ha traído mucho color y mucha alegría también a esta explanada del Aeródromo de Cuatro Vientos, el más antiguo de España, fundado en 1911 y que acoge esta misa multitudinaria que, como decimos, está a punto de empezar. Se palpa ese silencio, se palpa esos minutos previos a la salida a ese altar presidido por ese árbol de la vida con tanto significado litúrgico, como nos contaba José María, a ese altar, como digo, para celebrar esta misa del envío. José María. Efectivamente, y llevamos contemplando desde ayer
esa imagen de San José, justo quizá a lo mejor un homenaje por una parte al nombre de la fundación que ayer visitó el Papa, y por otro lado al nombre del Papa. Su santo es San José, se llama Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y ya estamos en los previos, en este clima que ya se está creando de adoración, de sentido religioso, de oración, en definitiva, para vivir la ceremonia de la Eucaristía con dos partes: una parte de la palabra, de la escucha de la palabra de Dios, de la homilía del Santo Padre, y la otra parte propiamente la celebración del sacrificio de la Santa Misa, y después la comunión, no a todos, como hemos dicho, sino solo a unos pocos. Y después también habrá, por supuesto, al inicio, como ha ocurrido en todos los actos, un saludo del cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, el que recibe a este huésped ilustre que es el Papa, entre todos estos huéspedes que son más de 1 millón de peregrinos jóvenes que se han dado cita aquí. Y también habrá seguramente unas palabras del cardenal Rilco, que es el presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, organismo de la Santa Sede encargado de organizar y de coordinar la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pues con las Jornadas Mundiales de la Juventud también se ha volcado el mundo del deporte. Marisa, ¿qué va a pasar esta tarde? Bueno, pues esta tarde habrá un partido en el Estadio Vicente Calderón en el que jugarán exjugadores españoles y exfutbolistas de otros países. Es un partido benéfico cuyos recaudación se destinará a la Jornada Mundial de la Juventud y también a una organización benéfica. Decirles que el deporte, bueno, el Papa no es muy deportista, él mismo lo ha dicho en alguna de sus biografías, que cuando a él le tocaba hacer deporte le parecía una tortura, pero lo que sí hace es pasear. Precisamente durante estos días en Madrid le han procurado siempre un espacio en la Nunciatura para que pudiera pasear por los jardines o por la terraza y para que pudiera rezar el rosario mientras pasea. Eso es un hábito habitual en el Papa Benedicto, pero como os decimos, el deporte y una palabra, gracias, será el cierre de esta Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Y Marisa, todo lo que tenían además en la Nunciatura, pero también tenían un piano. Tenían un piano. Lo que no tenemos confirmado es si el Papa Benedicto ha tenido tiempo o no para tocar esas piezas clásicas que le gustan y que le relajan, porque verdaderamente la jornada ha ido muy apretada en horarios. Sí sabemos que las veces que ha comido ha tenido la ocasión de descansar, de dormir su siesta, de hacer su paseo antes de retomar la actividad por la tarde. Pero si nos enteramos si el Papa ha tocado el piano, os lo contamos después. Desde luego mago de intentar tocarlo, porque le han regalado una tarta que en forma del teclado de un piano, y con humor puso las manos, sin tocar ciertamente, pero hizo amago de que le había agradado. Desde luego es un gran aficionado a Mozart. Es uno de sus músicos favoritos. Sí, efectivamente, y un gran aficionado a la música y un gran aficionado a escucharla y a vivirla. Él toca el piano, él le relaja, le conforta el espíritu, dice, y ha dicho cosas preciosas sobre la música. Vemos a sus majestades los reyes saludando a Monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid y coordinador de esta Jornada Mundial de la Juventud, de todo el comité organizativo. De seguro acompañará a los reyes hasta el sitial que tienen reservado en esta celebración eucarística. También calurosa bienvenida a los reyes en este recinto de la explanada, como decimos, del aeródromo de Cuatro Vientos, hoy convertido en la capital de la fe de la Iglesia Católica, que celebra hoy un gran día. Escuchamos esa calurosa bienvenida, como digo, a los reyes. Vemos que doña Sofía lleva el traje blanco, que es privilegio de las reinas católicas en el protocolo vaticano, aunque aquí, bueno, pues me imagino que a ser un acto multitudinario al aire libre, pues no se observará, pero es propio este privilegio de las reinas católicas de asistir a las ceremonias y audiencias con el Papa vestidas de blanco, diferente de lo que asigna el protocolo al resto de las mujeres, normalmente vestidas de oscuro o de negro.
Pues están subiendo los reyes por esa rampa del escenario. Es una rampa que les lleva al mismo altar. Van a estar sentados muy cerca de Benedicto XVI para seguir esta ceremonia. Como digo, es el tercer encuentro. Desde el primer momento han estado los reyes con Benedicto XVI en el aeropuerto de Barajas, después en el Palacio de la Zarzuela, ahora aquí en la misa del envío. Y después esta tarde volverán al aeropuerto de Barajas para despedir a Benedicto XVI de esta visita a España. Recordamos que es la tercera en sus 6 años de pontificado. Se dirigen ya al altar, como digo. Es la bienvenida también de las autoridades religiosas a los reyes. Se sientan. Los reyes están ya a punto de sentarse, está a punto de comenzar la misa. Pues nosotros nos despedimos aquí. Gracias, José María, gracias, Marisa. Les dejamos con la retransmisión de la misa en el Día del Señor.